Finalmente llegó el turno de ver los Saturnos que van desde Libra hasta Piscis, que como dijimos son los Saturnos más afines a los simbolismos zodiacales. Tenemos el Saturno en Libra que se exalta, Saturno en Capricornio, que es el Saturno en regencia. Vamos a ver de qué manera nos pueden ayudar a estructurarnos, a obtener logros, a organizarnos, a ayudarnos también en nuestro camino profesional, que de alguna manera Saturno es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para ese tipo de menesteres, ¿no? Así que también es muy interesante ver la relación que se da entre lo saturnino y lo jupiteriano, en donde Júpiter nos permite expandirnos, crecer, vivir vidas, si se quiere, más abundantes, más fluidas, pero no podemos llegar a ese crecimiento si no tenemos antes también el aporte de la sobriedad saturnina que nos baja a la tierra, que nos permite ser un poco más previsibles, entender las posibilidades reales de materializar algo en nuestra vida. Así que Saturno es un aporte fundamental en este camino del crecimiento y de la expansión que propone Júpiter. Por eso son como, deberíamos verlos como aliados y no tanto como rivales a los jupiterianos y a los saturninos, ¿no? Eh, Júpiter permite que Saturno no quede tan rígido, que no quede tan cerrado en estructuras caducas, estructuras que ya cumplieron una función. Nos abre la puerta a nuevos caminos Júpiter, pero Saturno le dice a Júpiter, la única manera de conseguir ese crecimiento es si sos consciente de hasta dónde podés llegar con las herramientas que tenés disponibles en este momento en particular. Así que bueno, son dos aliados, si se quiere. Vamos a ver qué puede aportar Saturno entonces en los signos subsiguientes. Vamos a comenzar con Saturno en Libra. Nuevamente, podemos pensar que Saturno se siente cómodo con Libra, porque Libra es un signo que tiene que ver con el balance, con el equilibrio, el símbolo de la balanza, ¿no? Que representa a Libra. Y precisamente, al ser una balanza, cualquier cosa que desequilibre un sistema determinado puede ser cuestionado o cuestionable tanto por Libra como por Saturno. Saturno, recordemos que es la ley, es el juez, es el que impone la ley, es el que está revisando que un sistema dado, puede ser cualquier sistema, más allá de las ideologías políticas, pero que cualquier sistema dado esté funcionando bien, correctamente y de manera equilibrada también. Lo que se dice, Saturno es duro pero justo. Este concepto de la justicia también puede ser aplicado a la balanza y Libra es el primer signo zodiacal que se acerca al concepto de justicia. Así que Saturno y Libra se llevan muy bien. Siempre, si tenemos un Saturno en Libra, podemos pensar que ese equilibrio, que ese balance, que esta cuestión pareja entre dos polos aparentemente opuestos puede darse y, por ejemplo, nos puede ayudar a tener vínculos en general, pero vínculos de pareja también, más equilibrados, más amenos, en donde haya un ida y vuelta, donde haya un feedback con la otra persona, donde estemos dispuestos a escuchar, donde estemos dispuestos a no sobrepasar los derechos de la otra persona desde nuestro propio capricho individual, ¿no? De eso también se trata Saturno. Si Saturno es la ley, o la imposición de la ley, bueno, las leyes tienen esa función, permitir que los caprichos de cualquier persona individual no pasen por encima de los derechos de los demás. Y ahí está Saturno también, operando, ¿no? Saturno en Libra nos puede decir, bueno, todo bien con querer poner música a todo volumen a las 4 de la mañana en un día laboral, a vos te puede gustar eso, pero estamos viviendo en una sociedad en donde la gran mayoría se tiene que levantar temprano al otro día, tiene que trabajar, tiene ya el despertador puesto a las 7 de la mañana. Entonces, si pones música a las 4, estás rompiendo ese equilibrio de la gran mayoría que tiene que cumplir. Por lo tanto, no podés hacerlo y bueno, ahí viene la ley, viene Saturno, viene la policía y te baja, ¿no?
te baja a una paridad. Saturno en Libra nos puede enseñar esto, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos que contribuir a un equilibrio social. Libra es un signo social, ¿no? Más específicamente, podríamos ligarlo a lo vincular en el sentido del uno a uno, ¿no? Yo y el otro y yo. Por eso, en una dinámica de pareja, Saturno en Libra parece ideal para esto, ¿no? Para mantener la armonía, ¿no? Para aplicar ciertas normas, entre comillas, que apliquen y que permitan que la convivencia, por ejemplo, si es que las dos personas de la pareja conviven, sea más afable, sea más justa también. Esto, por ejemplo, de repartirse las tareas, ¿no? No sé, yo lavo los platos, vos barrés, yo ordeno, vos haces otra cosa, vos haces las compras. Esta cuestión equilibrada, pareja y justa es lo mejor que puede aportar Saturno en Libra, que insisto, es un simbolismo muy afín el saturnino con el libriano. A nivel inarmónico, siempre, cuando hablamos de lo inarmónico, estamos hablando de un exceso. Las mismas cualidades que harían que ese simbolismo sea grato, agradable, ameno, son las que terminan decantando, si las exageramos, en esta posible expresión inarmónica. Por ejemplo, una excesiva rigidez en esta cuestión del balance total, en donde al final las dos personas terminen anulándose mutuamente, ¿no? Es como que lo que se privilegia es lo saturnino tanto que cada una de las partes, de los componentes de la pareja, termina sintiendo que está perdiendo algo muy propio, que ya no es él mismo o ella misma. Y entonces termina siendo una dinámica como de 1 más 1 igual a 0,5, en lugar de 1 más 1, 2, que sería lo ideal. Entonces, esta podría ser tal vez la perspectiva inarmónica de un Saturno en Libra, generar dinámicas demasiado restrictivas, demasiado para no incomodar al otro, para no... Y entonces todos es como que vivimos en pantuflas, en puntas de pie, tratando de nunca incomodar, nunca hacer nada que ponga en riesgo ese equilibrio mágico. Pero bueno, después va a venir Aries tal vez a decirnos, o Leo, a decir, bueno, una parte propia, una parte de la chispa propia individual es imprescindible, porque si no, no nos aportamos nada tampoco mutuamente. Así que esa podría ser la expresión armónica. Tal vez esta dinámica entre el individuo y el vínculo, o el individuo y su rol como integrante de un núcleo de familia, una convivencia y demás, se ve interesantemente bien en la película Belleza Americana. No sé si recuerdan, una película creo que de 1999. El protagonista es Kevin Spacey y bueno, él está en un matrimonio, se siente infeliz, siente tal vez esto, ¿no? Como que el Saturno está por no incomodar, por hacer todo bien, por siempre tener como una suerte de balance, se pierde a sí mismo, se olvida de sí mismo, pierde su poder individual. Ese tal vez sería el Saturno en Libra, inarmónico, si se quiere. Pero más adelante en la película es como que vuelve a reconectar con ese Aries, se pone, se fortalece individualmente, pero con el riesgo de que la familia o la pareja también se empieza a resentir. Es como que pone el énfasis tanto en lo ariano, leonino, en el yo, que la pareja se empieza a resentir. Empieza a haber peleas, empieza a haber cuestionamientos. Tanto la esposa como la hija no lo soportan en su nuevo rol de ariano, leonino, salvaje. Y tal vez lo que nos está diciendo Saturno en Libra es: no nos vayamos a ninguno de estos dos extremos, ¿no? Tratemos de buscar un equilibrio en donde, y el equilibrio, ahí sí, el equilibrio más armónico, el equilibrio final, si se quiere. Un equilibrio total entre aportar algo propio y no perder nuestra propia esencia, pero siempre teniendo en cuenta, respetando los tiempos del otro, respetando los espacios del otro, de la otra persona.
Siendo contemplativos con eso y generando un ida y vuelta, estando también presentes en una relación, porque si no, ¿qué sentido tiene tener un vínculo si es que solamente nos vamos a centrar en los caprichos propios? Para eso vivamos nuestros caprichos propios en soledad y no necesariamente una relación de pareja. Pero bueno, eso es lo que podríamos decir de Saturno en Libra. Si vamos a Saturno en Escorpio, bueno, acá el equilibrio no está tan marcado, porque Escorpio no es un signo que precisamente se caracterice por esto del balance, la armonía, sino por el contrario, pero no como algo malo. Lo que aporta Escorpio es esto de romper la armonía, cortar con el equilibrio, porque hay cosas que solamente se pueden sanar o solamente se pueden resolver rompiendo ese equilibrio. El ejemplo que pongo habitualmente en estos videos, la operación, ¿no? Tenemos un tumor, los médicos detectan algo fuera de lugar en nuestro interior, y bueno, hay que cortar, hay que romper ese equilibrio, hay que romper el equilibrio de nuestro abdomen, cortar, agarrar el bisturí, entrar adentro, extraer, extirpar el tumor, sacarlo afuera. Digamos, idealmente habría que tener la panza lisita, sin ninguna marca, sin ninguna cicatriz, sin tener que pasar por un corte, ni por anestesia, ni por nada de eso. Pero hay situaciones en donde no queda otra que cortar, extirpar, suturar. Y eso es una suerte de ruptura del equilibrio. Pero nos salva la vida. O sea, Escorpio en su mejor expresión nos puede salvar la vida. Saturno en Escorpio puede ayudar a estructurarnos, organizarnos, generar dinámicas profesionales en temáticas que vayan bien a fondo, bien al hueso. Por ejemplo, el psicoanálisis, las terapias, lo sanador, lo chamánico. Ser un poco, la figura de autoridad puede ser Saturno también, ¿no? Debe ser como, por ejemplo, el líder de algo, el líder espiritual, el líder sanador, el líder, eh, el jefe tal vez de un cuerpo de psicólogos, no sé, de una academia o lo que sea. Eh, Podría ser un Saturno en Escorpio, ¿no? Eh, También, obviamente, si Saturno, Plutón su regente moderno, pero, perdón, si Escorpio, Plutón su regente moderno, ahora sí, o Saturno, ambos simbolismos, o los tres simbolismos, Escorpio, Plutón, Saturno, bien podrían estar ligados a posiciones de poder, posiciones de estar arriba en esta escalera. Por lo tanto, tranquilamente podría dar para jefes, gobernantes, ¿no? Saturno en Escorpio nos podría ayudar a ser, no sé, obviamente no va a dar automáticamente la posibilidad de ser presidentes o gobernadores o reyes, pero podría ayudarnos en esta perspectiva de aplicar ese poder. Habíamos dicho que Saturno, la figura de Saturno puede ser la figura del juez, ¿no? Que imparte justicia. Tal vez Saturno en Escorpio, no sé si necesariamente sería un juez, pero sí una figura que imparte órdenes o que impone su poder, pero desde una perspectiva saturnina, de manera más justa y más equilibrada. Podemos pensar un Saturno en Escorpio, un jefe justo, tal vez, ¿no? Idealmente. Lo que tal vez podemos considerar como inarmónico de Saturno en Escorpio es que Escorpio es un signo, al contrario de Libra, Escorpio es un signo totalmente subjetivo. Por lo tanto, también es mucho más pasional. Saturno, que es un planeta más ligado a lo frío, a lo distante, a lo analítico, si se quiere, a no dejarse arrastrar por la pasión. Si nos plantamos en Saturno, estamos en un estado más equilibrado, si se quiere, respecto de las pasiones o las emociones. Bueno, Escorpio es un signo pasional, emocional, de extremos. Por lo tanto, tal vez cueste un poco más llegar a ese equilibrio. Pero, y en ese sentido, por ejemplo, generar tal vez jefes o figuras de autoridad, digamos, no tan justas. Pero eso desde la perspectiva inarmónica.
idealmente podemos pensar en alguna actividad que tenga mucho de lo escorpiano, por eso mencionamos lo terapéutico, lo sanador, la política. Ahí tal vez sí, en esos ámbitos, un Saturno en Escorpio permite equilibrar esas pasiones escorpianas e impartir esta suerte de estructura en esas temáticas escorpianas. Vale decir, si tenemos Saturno en Escorpio, es como que conviene de alguna forma dedicarse a temáticas puntualmente escorpianas para evitar el desbalance, ¿no? Para evitar que lo inarmónico se exprese. Pues si tenemos Saturno en Escorpio y nos dedicamos a ser, no sé, bancarios tal vez, o cosas que no tengan, igual bancario podría ser, ¿no? Por esto Escorpio, el dinero de los otros. Pero alguna actividad que pensemos que no tenga nada, absolutamente nada de escorpiano, podría llegar a activar lo inarmónico del signo, ¿no? Bien, pasando a Saturno en Sagitario. Sagitario, acá también podemos pensar que no hay tanta afinidad, digamos, automática entre el simbolismo saturnino y el sagitariano. Es mucho más esto del todo, es abarcativo, es un signo que va hacia el afuera, que busca extenderse, busca crecer, mientras que Saturno tiene esta connotación un tanto más restrictiva, si se quiere, limitante, pero tenemos que pensar que también Saturno en Sagitario pueden encontrar puntos en común en el sentido que tanto Sagitario como Saturno pueden asociarse a lo legal, por ejemplo. Entonces, teniendo un Saturno en Sagitario, podríamos pensar en personas que se dedican a las leyes, abogados, legisladores, etc. Daría bien, digamos, como para organizar una estructura de vida asociados a ese tipo de actividades. También, por ejemplo, ser los directores de una empresa de turismo, de una empresa de viajes, una empresa que recibe extranjeros, una empresa de idiomas, de enseñanza de idiomas. Acá la parte ejecutiva la podemos asociar, por ejemplo, si pensamos en, perdón ahí, si pensamos en Saturno como líder, como figura de autoridad, como jefe, es interesante ver esto. O sea, cualquier Saturno, en cualquier signo que tengamos, podemos ser los jefes dedicados a algún tipo de emprendimiento propio del simbolismo de ese signo. En el caso de Sagitario, directores de lugares en donde se hagan algún tipo de actividad sagitariana. Por ejemplo, empresas de turismo, empresas de viajes, enseñanza de idiomas, directores de escuela, ¿no? Gente que tenga puestos altos en algún nivel académico, en la universidad, por ejemplo. Sería interesante ver esto si tenemos Saturno en Sagitario, en el sentido de evitar que el simbolismo saturnino opere como una suerte de limitante, de factor restrictivo respecto de los asuntos sagitarianos, ¿no? Que no nos limite el crecimiento, que no nos limite la expansión, sino por el contrario, que nos abra puertas, que nos abra caminos. Insisto, en donde conjugan perfectamente es en el área legal, el área de las leyes. Por lo tanto, insisto, abogados, legisladores. Si tenemos Saturno en Sagitario puede ayudar para eso. Bien, pasando a Saturno en Capricornio, acá sí, Saturno en Capricornio tenemos la relación absoluta y armoniosa, perfecta, entre qué representa Saturno y qué representa Capricornio. Es digamos, el maridaje, la alianza más fluida, si se quiere, entre estos dos factores. Porque Saturno es la ley, Capricornio también se asocia a eso. Capricornio se asocia a esto de las estructuras, la organización, el trabajo duro en pos de algún tipo de reconocimiento o algún tipo de logro. Y Saturno también, o sea, digamos que si nacimos, somos la generación, o de alguna generación,
de Saturno en Capricornio, digamos que ahí tenemos una carta fuerte, ahí tenemos una carta ganadora. Yo suelo verlo, gente que nació. Hay una generación con Saturno en Capricornio que es compleja porque la gente que nació en los años 90, comienzo de los 90, tiene Saturno en Capricornio, pero en conjunción a Neptuno y Urano, y es complejo ese simbolismo. Tal vez no es el Saturno en Capricornio que todos podríamos asociar naturalmente, porque está modificado por los otros planetas, por Neptuno y por Urano. Pero si nacimos, ahí conozco gente del anterior Saturno en Capricornio, recordemos que Saturno está 2 años y medio por signo, o sea que cada 29 años aproximadamente vuelve. La gente que nació 29 años antes, o sea en 1961, por ahí, habría que ir a las efemérides a ver exactamente en qué año estaba Saturno en Capricornio. Son gente muy trabajadora, gente muy constante, gente que tiene este ímpetu de decir, bueno, vamos a hacer que las cosas sucedan. No nos vamos a quedar en el plano de la utopía, en el plano de qué bueno sería, sino vamos a materializar, a concretar, vamos a construir la casa, vamos a comprar lo que queríamos comprar, vamos a generar la empresa que queríamos generar. Acá, insisto, hay un aliado impecable, digamos, entre Saturno y Capricornio. No hay mucho más que decir, de alguna manera. Tal vez lo inarmónico, habíamos hablado, ¿no? Lo inarmónico de Sagitario es esto de limitar un poco la expansión, si lo tomamos como una especie de confrontación entre el simbolismo saturnino y el sagitariano. En Capricornio, tal vez, la única vertiente inarmónica de esta combinatoria entre planeta y signo podría ser que nos impulsara a ser puramente materialistas, ¿no? Materializadores, pero sin tener en cuenta nada más, ¿no? Esto de estar constantemente bajando a la Tierra, pero ¿qué? Ahí es donde podemos pensar, ahí es donde puede aportar después Neptuno, Piscis, Júpiter, Venus. ¿Qué cosas vamos a materializar? Tal vez si nos plantamos desde Saturno en Capricornio y si ponemos énfasis en lo capricorniano, podríamos quedarnos varados en una dinámica demasiado de solo creo en lo que veo, esto es lo que hay, vamos a trabajar, vamos a recibirnos, vamos a obtener logros laborales, pero hay otras cosas que también forman parte de nuestro camino vital. Hay otras cosas, el amor, no sé, el abrazo a un hijo, ¿no? Tal vez desde la perspectiva puramente saturnina podríamos quedarnos en esto de, bueno, trabajo, me esfuerzo, logro, voy creciendo, voy siendo cada vez más fuerte en mi profesión, más reconocido, pero hay otras cosas. Lo inarmónico tal vez sería eso, pero digamos, como herramienta para obtener logros y para concretar, Saturno en Capricornio es fantástico. O sea, si lo usamos para eso, sirve, y sirve de la mejor manera posible. Así que bien. Bueno, no habría nada que, digamos, achacarle a ese Saturno en Capri, si es que le damos entrada en nuestra vida a otras cosas más allá de Saturno en Capri, ¿no? Bien, pasando a Saturno en Acuario, es muy interesante Saturno en Acuario porque nos conecta con esto de que es la regencia tradicional, ¿no? Solamente cuando fue descubierto Urano en 1781, en el siglo XVIII, perdón, se le asignó la corregencia de Urano a Acuario. Pero durante todo el resto de la historia de la astrología, es decir, más de 6.000 años, ¿no? Más, la única regencia de Acuario era Saturno. Y uno se puede preguntar, ¿por qué si Capricornio y Acuario parecen signos tan disímiles, tan contrarios, tan opuestos de alguna manera en el sentido simbólico entre sí, por qué ambos están regidos por el mismo planeta? Y en realidad lo que podemos pensar es que Saturno ayuda a Capricornio a materializar cosas propias de lo capricorniano en sí, por ejemplo, trabajo, profesión, etc.,
Y Saturno ayuda a Acuario a materializar cosas, situaciones propias de lo acuariano en sí. Es decir, se dice que Saturno es la ley, Acuario es el reformador de las leyes, ¿no? El que reforma la ley, el que la reformula, el que la cuestiona también. Pero ¿qué pasa? Acuario está pendiente de la ley, está focalizado en la ley. Es un tema la ley para Acuario. Es un tema en el sentido de la revisión, la modificación, las marchas, las movilizaciones, los pedidos al gobierno, los pedidos al Congreso de la Nación, etcétera. Se presiona para que una ley cambie o para que una ley se promulgue, pero la ley está presente, la palabra ley está presente, o sea, lo saturnino está presente. En Capricornio sería más bien el sostenimiento, el sostén de esa ley o de esa estructura social. En Acuario está el cuestionamiento, la reforma y tal vez la promulgación de otra ley y la imposición de otra ley nueva, pero ley al fin. O sea, Saturno está ligado a Acuario, indudablemente. Y obviamente a nivel armónico puede servir para esto, para lograr materializar estas leyes que tal vez en algún momento de la historia parecen impensables, ¿no? Situaciones de la sociedad en donde decimos, bueno, estamos muy atrasados en esto y tal vez por algún motivo, por inercia, por costumbre, esas leyes siguen vigentes a lo largo de los años y Acuario, Saturno en Acuario, puede dar el sostén, la fortaleza y también esto de a lo largo de los años mantener insistentemente una lucha para que finalmente esas leyes que son injustas puedan derogarse o puedan reformularse. Pensemos en algunos ejemplos históricos, ¿no? Leyes, el voto femenino, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX las mujeres no podían votar. Y en Argentina, la primera mitad del siglo XX, tampoco podían votar. Las elecciones que eligieron a Irigoyen como presidente en 1916, las mujeres no votaron, tenían vedado el voto, las elecciones de 1922 tampoco, las de 1928 tampoco. Recién en 1949 se pudo votar, actualmente en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Argentina, en todo el mundo las mujeres están incluidas dentro del panorama electoral, pero en algún momento no. Gracias a la acción, por ejemplo, de las sufragistas, que eran mujeres que se reunían en el siglo XIX en Inglaterra con pancartas y presionaban y se movilizaban y demás, finalmente, después de mucha lucha y de mucho esfuerzo, Saturno, esfuerzo, dedicación, se pudo lograr que las mujeres pudieran votar, que se habilitara el voto femenino y bueno, ahí se ve esa constancia, esa lucha, ese esfuerzo saturnino ligado a temáticas acuarianas. Inarmónicamente podría dar esto de una cierta rigidez, pero precisamente en estas posturas que reformulan leyes, ¿no? Lo que podríamos pensar, si nos plantamos de una perspectiva capricorniana, un diálogo o una discusión entre Capricornio y Acuario podría ser, Acuario le dice, bueno, hay leyes que no van más y hay que cambiarlas. Y Capricornio le podría decir a Acuario, bueno, hay cosas que sí están buenas preservar. Hay cosas que funcionan bien. Y tal vez no hay que cambiar todo el tiempo, sin ton ni son. Saturno en Acuario tal vez nos podría dar una postura demasiado rígida respecto de ciertas cosas que pensemos que hay que modificar, que tal vez no sé si habría que modificar tanto. Da para pensar en todo esto, ¿no? Da para verlo, para discutirlo y para uno mismo o una misma ir haciendo una reflexión respecto de, bueno, a ver qué cosas realmente vale la pena presionar para que cambien porque son realmente injustas y qué cosas tal vez no son injustas, tal vez valdría la pena mantener. Pero este es el diálogo constante entre Capricornio y Acuario. Es así, es como Tom y Jerry, ¿no? Siempre va a haber Acuario inconforme con algún estado dado de cosas y siempre va a haber un Capricornio queriendo preservar ese estado de cosas. Y el Capricornio inarmónico es el que se mantiene demasiado rígido en cosas que ya no van más
y habría que modificar porque son injustas. Y el Acuario inarmónico es la persona que se mantiene demasiado rígida, pero en estos cambios que tal vez no valdría la pena impulsar porque la cosa funciona bien como está. Y bueno, como siempre, como habíamos visto en la dinámica Saturno-Júpiter o en la dinámica Capricornio-Sagitario, en la dinámica Capricornio-Acuario se da un poco esto también. Capricornio puede aportar esto de la conciencia de cierta estructura válida, valiosa y que funcione y que demostró funcionar a lo largo de la historia. Y Acuario puede decirle a Capricornio, perfecto, pero dentro de esta estructura que parece funcionar, esto y esto no funcionan bien y hay que modificarlos. No queda otra que modificarlos porque nos van a llevar al desastre si seguimos insistiendo en esto. Así que bueno, es un gran aprendizaje que se da entre Capricornio y Acuario y yo la verdad que aprendo mucho también de esta dinámica, ¿no? Yo que soy una persona que no tengo nada en Capricornio y nada en Acuario, lo aprendo como si fuera un observador que ve esta dinámica desplegarse y trato de extraer algún tipo de enseñanza, si se pudiera. Bien, y por último, Saturno en Piscis. Acá sí, que ya no estamos en el terreno de un Saturno típico, porque bueno, Piscis es más neptuniano, Piscis es la antimateria, es el plano de lo extrasensorial. Saturno es más lo concreto, lo material, lo firme, lo sólido, y Piscis es lo inmaterial, el mundo de los sueños, el mundo de la fantasía. Entonces, a priori podríamos pensar que Saturno en Piscis no se lleva tan cómodo como si se llevaba con Acuario, con Capricornio o con Libra. Pero sí podríamos pensar en una expresión armónica en esto de organizar estructuras piscianas, ¿no? Musicales. Un músico que se organiza, que establece ciertas rutinas de trabajo con su musicalidad, que va a ensayar lunes, miércoles y viernes a tal hora y que desde esa perspectiva organizada, estructurada y demás, obtiene logros musicales. Podemos pensar en Piscis música, Piscis cine, Piscis servicio. También las ONG, ¿no? Ya la palabra O nos puede remitir a esto, la organización, y ahí se ve Saturno, ¿no? Organizarnos para ayudar, para servir, para hacer un bien. Así que desde esa perspectiva, Saturno en Piscis puede desplegarse de manera armónica. Lo inarmónico de Saturno en Piscis podría ser precisamente que al ser un Piscis, un signo no tan afín a la naturaleza saturnina, esa estructura vital termine disolviéndose, termine haciendo agua, ¿no? Podría llevarnos un tanto al caos si es que no desplegamos esa estructura saturnina hacia temáticas piscianas, algo parecido a lo que decíamos con Escorpio, pero en este caso específicamente a cuestiones que puedan tener que ver con la música, con el arte, con el servicio, con la empatía, etc. Así que bueno, terminamos con este recorrido por los distintos Saturnos a través de los signos. Vamos a seguir con estos videos de los planetas en los distintos signos, planetas en las distintas casas. Siempre que el tiempo me lo permita, a veces me piden que haga más videos, que haga más cantidad de videos, y lo que pasa es que realmente estoy a full. Ahí, mi parte pisciana, ¿no? A veces me veo como desbordado por consultas, armado de clases en el Centro Astrológico de Buenos Aires, posteos en las redes, en Instagram y demás. Bueno, estoy muy a full y a veces sentarme a hacer estos videos también implica hacerme un espacio, hacerme un tiempo. Yo trato de ser lo más prolífico posible. Así que bueno, acá está, Saturno. Yo no tengo un Saturno demasiado fuerte, pero voy a ver si me organizo un poco mejor para ir haciendo videos de manera más periódica y de manera más seguida. Bien, y pueden indagar más acerca de Saturno y acerca de la dinámica de Saturno en signos y sobre todo cómo Saturno puede integrarse al resto de los signos
leyendo mi libro Astrología Creativa, editado por Kier y disponible en la gran mayoría de las librerías del país y también en la gran mayoría de las librerías de España y en gran parte de Latinoamérica. Así que cualquier duda, si me quieren preguntar cómo conseguir el libro, bueno, acá estoy, estaré respondiendo. Bien, terminamos y nos vemos en el video que viene.